Hola con todos, bienvenidos a un programa más de Suportamed TV, el programa donde tratamos temas de interés para que ustedes puedan entender su salud y saber a dónde direccionarse. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante, que es la consejería médica, un tema que nos han preguntado mucho por nuestros canales y que pues bueno, ahora contamos con la presencia del doctor Gadi Torres para que nos ayude a entender de qué se trata la consejería médica y cómo desde Suportamed TV podemos entregarla a ustedes para beneficio de ustedes y su familia. El doctor Gadi Torres es nuestro director médico desde Suportamed y es especialista en medicina familiar, máster en gestión de calidad de servicios de salud y máster en salud pública. Bienvenido, doctor Torres. Muchas gracias, Isabel. Doctor Torres, ¿qué es la consejería médica? La pregunta que todos nos hacen. Bueno, voy a partir diciendo qué no es la consejería médica, porque la gente confunde mucho a la consejería médica con la consulta médica. Entonces, primer punto a aclarar. Una consejería médica no busca diagnosticar, no busca tratar y no busca tampoco generar un criterio médico a un paciente. No es una teleconsulta tampoco, ¿sí? Una consejería médica es escuchar los problemas de los pacientes y a través de un análisis médico direccionar al paciente al mejor profesional, no al mejor profesional, al especialista indicado o al servicio de salud indicado para resolver ese problema de salud. Ok, entonces como no es una cita médica, es un espacio, una recomendación desde una visión clínica médica que nos ayuda a entrar a ese sistema o ese camino hacia encontrar mi tratamiento, mi salud, Así es. ¿verdad? Okay. Es un direccionamiento basado en criterios técnicos. Es un direccionamiento que entrega información de buena calidad al paciente para que él pueda tomar la decisión. Porque obviamente el médico no va a tomar una decisión por el paciente. Entonces, genera los insumos para que el paciente lo haga o se sienta cómodo con esa recomendación. Exacto. Entonces, es una recomendación basada en la ciencia médica. Así es. ¿Cuándo es necesaria una consejería médica? Es decir, yo como persona natural, ¿cuándo acudo a una consejería médica? La consejería médica puede darse en varios momentos de la salud de un paciente. Puede darse cuando el paciente sospecha que tiene una enfermedad o sospecha que los síntomas que adolece podrían ser algo importante o algún tipo de enfermedad. Entonces, en ese caso, tienes un shampoo de síntomas que es descifrado por el consejero, digamos, y te guía hacia un profesional que le pueda resolver sus problemas, ¿sí? Pero también la consejería se puede dar en otros momentos. En este caso, en este espacio, vamos a hablar de esa consejería que va a guiar a un paciente que tiene un montón de síntomas o problemas o cree tenerlos o cree tener un problema y le ayudamos a buscar el profesional adecuado para que lo guíe desde un inicio. Entonces, en definitiva, ¿cuáles son los beneficios de esta consejería médica, tanto para el paciente como para la familia? Uno de los beneficios más importantes es, primero, aclarar dudas. Segundo, organizar la información. Tercero, puede ser desmitificar incluso. Desmitificar cosas que el paciente cree que son graves y no lo son, o al revés. Entregar información clara. Al entregar información clara, yo hago que el paciente disminuya su ansiedad, su preocupación, su angustia sobre el potencial problema de salud que pueda presentar. Y cuando yo le doy una recomendación de dónde ir, de dónde acudir o quién podría resolverle su problema, la persona se va a sentir un poquito más, digamos, clara en qué hacer con su salud, ¿sí? Y vamos a evitar que esté saltando de médico en médico o lo que es peor, saltando de farmacia en farmacia, porque eso también puede ser grave, que se automedique o que reciba consejos de personas que no están capacitadas o no tienen el conocimiento suficiente y que podrían ser perjudiciales. Ok, pongamos un ejemplo, doctor. Yo tengo miedo a el cáncer. ¿Eso ya es una razón por la cual yo debería acudir a la consejería médica? Así es, el miedo a tener cáncer incluso se considera un problema de salud desde la medicina familiar. Es decir, no es un diagnóstico biológico, pero sí es un problema que causa sufrimiento a una persona. Y por lo tanto, nosotros debemos aliviar el sufrimiento. ¿Ok? El miedo a tener cáncer no es cáncer.
El miedo a tener cáncer no es nada más que una sensación de angustia sobre la posibilidad de tener un diagnóstico complejo, un diagnóstico catastrófico, un diagnóstico crónico, y por lo tanto debe ser resuelto. Entonces, se pregunta al paciente sobre varias cuestiones, sobre por qué tiene miedo, qué pasó, muchas veces porque recibió o vio muy de cerca un caso de cáncer, asimiló ciertos síntomas que tenía el paciente, que son muy generales, y él dice, bueno, yo me acuerdo que a esta persona que tenía cáncer le sangraba la encía, y a mí también me sangra la encía. Entonces hace ese enganche y dice, capaz que yo también tengo cáncer. Pero claro, el paciente con cáncer le sangraba la encía y tenía 150 síntomas más. Y el momento que el paciente dice, no, el único miedo que yo tengo es porque me sangra la encía, probablemente la primera persona que tenga que ver a ese paciente es un odontólogo. Y descartar de que no tenga un proceso inflamatorio de su encía. Pero también es importante captar a este paciente y aprovechar e incluirlo en una estrategia de detección oportuna de cáncer. Es decir, una evaluación preventiva que nos va a decir si tiene o no tiene riesgo de tener cáncer. Por ejemplo, en Suportamed tenemos una estrategia de prevención de cáncer o de diagnóstico temprano de cáncer o de detección de riesgo de cáncer. Entonces lo hace un especialista en oncología con un equipo en el cual también está un médico familiar y le dicen al paciente de manera más acertada posible cuál es su riesgo de padecer o de a futuro tener una enfermedad oncológica. Pero otra cosa importante, se aprovecha este espacio para decirle al paciente qué debe hacer para no tener una enfermedad oncológica. Entonces, la manera de prevención. así es. Entonces, aquí en este caso, muy puntual, la consejería sirvió primero para decirle, tranquilo, no todo sangrado de encías es cáncer. Entonces yo calmo al paciente, normalizo la situación y también aprovechamos para decirle, mire, no es que usted tenga riesgo de tener cáncer, pero si usted desea por su edad o sus características, podría ir donde este profesional que le va a decir de manera técnica cuál es su riesgo real de tener un cáncer. Y con esto, con ya datos objetivos, datos claros, datos certeros, el paciente va a resolver su problema que era miedo al cáncer. Correcto, entonces, en definitiva, los que queremos conocer algo de nuestra salud, así como quienes ya conocen, porque ¿quiénes nomás pueden atender a la consejería médica, doctor? También personas que, por ejemplo, ya fueron diagnosticadas con diabetes, ¿pueden atender a una consejería médica? Sí, claro. La idea de la consejería es resolver problemas, guiar al paciente. Entonces, un paciente puede tener problemas cuando está sano y cree que tiene una enfermedad, o cuando está enfermo y cree que tiene una complicación por dicha enfermedad, o puede tener otra enfermedad añadida. Entonces, realmente, y no solo pensar en que las enfermedades solo son biológicas, también enfermedades mentales, es decir, ansiedad, depresión. Y aquí es muy valioso realmente la consejería. Entonces, cuando un paciente busca consejería y sospechamos que hay una enfermedad mental, por ejemplo, depresión, es tu momento para captarlo. Entonces, la consejería incluso salva vidas. Es momento para captar a ese paciente que reciba la atención que necesita, darle confianza, darle apoyo para que pueda acceder a una atención de calidad. Entonces, en cualquier momento de la vida de un paciente, puede necesitar un proceso de consejería. Entonces yo podría solicitar consejería médica en cualquier momento, para cualquier duda que tengo, doctor. Así es, así es. Perfecto. ¿Cómo se da el servicio de consejería médica aquí en Suportamed, doctor? Explíquenos un poquito cuál es el enfoque, cómo lo manejamos. En Suportamed tenemos un equipo de profesionales médicos, pero también capacitados en la parte de estrategias de comunicación con pacientes. Eso es fundamental. No todos los profesionales, no solo el conocimiento médico es suficiente para dar consejería. Necesitamos técnicas de comunicación para aconsejar. Entonces, tenemos profesionales capacitados, tenemos líneas específicas para esto y lo que hacemos es hacer una interacción con la persona que requiere consejería, nos dice el motivo de la consejería, averiguamos más información y le entregamos información médica para que decida o incluso le damos una recomendación de qué hacer con el problema de salud. Perfecto. Entonces, a ustedes que nos están viendo,
cuán importante es la consejería médica y qué fácil o qué facilidad tenemos ahora en el acceso a ella. Aquí en Suportamed les brindamos este servicio. Ustedes pueden acudir en cualquier momento. No se olviden de escribirnos a www.suportamed.com. Ahí pueden encontrar el nexo, el link, el chat, donde nosotros les vamos a brindar el servicio de consejería médica. Doctor, cuéntenos, ¿la consejería médica es dada por qué tipo de profesionales? ¿Son solo médicos generales? ¿Son médicos especialistas? ¿Quiénes dan la consejería médica? En nuestro caso, tenemos un equipo de médicos especialistas que dan consejería. Y aparte, como repito, formados también en la parte de comunicación con el paciente. Ok, entonces ya sabemos, podemos acudir acá a Clínica Suportamed. Les estamos esperando. Muchas gracias, doctor Torres. Este ha sido un programa más para ustedes. Esperamos que haya sido de mucha información para que ustedes puedan actuar, tomar acciones de su salud. Si tienen dudas, comuníquense con nosotros a los teléfonos 099-141-7744. Estamos listos para atenderlos con nuestro servicio y con nuestros especialistas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Isabel.